Muy buenas noches. Empezamos nuevamente con el video diario o rutinario que ya vamos a empezar a transmitir o hacer todos los días. Y sobre todo, como siempre, es respecto a lo que me nace, me gusta. Y creo que desde antes, desde muy niño, siempre me ha gustado lo que es la verdadera democracia. Y sobre todo que debería esto también, la política, incluirse en todas las escuelas, colegios e universidades. Y bueno, pues entonces, lo que queda ya una semana después de lo que se ha visto y de lo que se ha vivido, y después de un terremoto, ¿no es cierto? Un terremoto, porque se suponía que nosotros, al momento de ir a sufragar, teníamos que eliminar y simplemente despertar al día siguiente, en este caso, sin contar con partidos que no deberían estar ahora en la punta o simplemente apuntando ya o pasando a la segunda vuelta. Nos damos con la sorpresa que este partido aún todavía ahí perdura, o mientras tanto está ahí. Ya se sabe, se conoce y ya se dice también que hay un fraude tan descarado, nauseabundo, que nadie, absolutamente ninguna persona, o en este grupo, en este caso, un partido fuerte o los medios, prácticamente los medios, simplemente los medios importantes del país que deberían dar esa noticia a nivel internacional y denunciar que efectivamente esto es unas elecciones fraudulentas, con muchos indicios de desde que se ha empezado antes de las elecciones. Ya lo habían estas personas previsto para que efectivamente se lleve tal cual, porque esto ha sido planeado, planificado y con antes o anterioridades de días. Entonces, como todos nos sabíamos esto, que se nos iba a venir, y más aún ahora en esta segunda vuelta, se viene, creo ya, lo fuerte. Estamos ya como que cansados. La población realmente está cansada de que tenemos tantas autoridades que tratan de violar algunas normas y sin descaro alguno, y sobre todo no hay una condena o una denuncia que pueda prosperar. Quizás algunos se indignen, simplemente son de la boca para afuera, pero no hay actos, no hay papeles firmes que puedan decir o amedrentar ya a esas personas para que puedan al menos ya poco temer ante la justicia que está en manos también de estos delincuentes. Hace una semana hemos ido a sufragar un día como hoy, y es una semana como les comentaba, pero hablamos y nos indignamos algunos, hasta que ya damos como que, ¿no es cierto? Ya pasó, ¿qué vamos a hacer? Algunos están sin de las manos o los brazos cruzados, sin poder hacer absolutamente nada, sin poder, cómo poder actuar en todo esto. Es que tampoco no tenemos, o sea, siendo sinceros, no tenemos, como ya lo dije, una escuela, o sea, no tenemos el conocimiento. Algunos quizás podemos tener ese conocimiento de que al menos porque se ha investigado, se puede anular incluso eso. Efectivamente, los votos que si fueran a nivel nacional nulos o viciados, hasta eso se puede invalidar todas las elecciones. Hay gente a veces que ni siquiera inconscientemente se votan por no sufragar o simplemente dejan en blanco, y a la vez favorece, parece mentira, a esos partidos delincuentes que están ahí todavía en espera de esos votos vacíos o nulos. Hay muchas reglas en este tipo de, como se dice, las leyes se han hecho para, ¿no es cierto?, para romperlas, se puede decir, pero no debería ser así. Aquí en el Perú se cumple, pero se cumple para lo malo, para simplemente acatar lo malo. Y acá lo malo simplemente parece ser el bueno, o parece ser bueno todas las cosas que hace, todas las cosas malas, en este caso de nuestra
las acciones que toman esas autoridades. Vemos ya, nos hemos cansado ya. Realmente hasta algunas personas dicen que roba pero hace obra, cuando no debería ser eso así. Jamás debería existir esa palabra, tampoco debemos permitirlo esas cosas. Algunos dicen, sí, efectivamente está entrando y lo que roba simplemente recupera con lo que ha invertido. O sea, antes no había, tampoco existía. Si una persona quiere entrar, no se supone que va a ingresar a servir a la patria, va a servir a su pueblo, va a servir a la comunidad o al país entero. Pero no pues a servirse y adentran descaradamente. Ahora el partido, por ejemplo, que perdió, en este caso, las elecciones, bueno, que perdió, siendo sinceros, debió perder ese partido criminal de Fuerza Popular, o esta banda criminal se podría decir, que ellos según aducen que son unos buenos de personas, hasta personas honorables, porque de honorables no tienen absolutamente nada, son personas indeseables, personas inhumanas, se puede decir inhumanas porque son inconscientes, porque todas las leyes que han sacado son pura basura. Por lo tanto, nosotros no debemos permitir esas cosas. Ahora dicen, hay que defender la estabilidad del país. ¿Qué estabilidad? O sea, esta persona es una psicópata. Después de hacer tanto daño, habla de estabilidad. Estabilidad tuvimos ya con tantos presidentes, desde el Pablo Kuczynski, que lo han tenido que de alguna otra forma amedrentar, y él mismo tuvo que renunciar. Después vino Vizcarra igualmente, después vino otro y otro y otro. Hasta hace poco tuvimos a nuestro presidente, ojo, elegido en mayoría por el Perú, al presidente Pedro Castillo. Entonces, al no lograr convencerlo, ¿para qué? Para que él siga dando esas dádivas, siga dando o regalando nuestros recursos, siga haciendo lo que quiere este grupo, este pequeño grupo, porque es pequeño grupo de poder. Entonces, simplemente se las arreglaron para poder buscar cualquier artimaña, cualquier debilidad, cualquier, entre comillas, la prensa lo miraba, o estos congresistas o esta bancada de delincuentes y todo este grupo de delincuentes lo denunciaban hasta por lo que respiraba, o sea, no lo dejaban ni trabajar. Pero sí, tuvo unas buenas leyes que le ha dejado en los congresos, a puerta de los congresistas, o en este caso a puerta del Congreso mismo, o del Palacio Legislativo, cosa que nunca han querido aprobar, las leyes que eran beneficiosas para nosotros, o sea, para el Perú en sí. Entre ellas era el ingreso, sí, absoluto, en general, porque tiene que ser universal, la educación tiene que ser, como dice, gratuita, no ahora vendida o prostituida, podríamos decirlo. Tal forma que si tú quieres ingresar a una universidad, te cuesta. Y si quieres aprobar, igualmente te cuesta. Si quieres sacar algún título más rápido, te cuesta. Y si quieres ingresar a trabajar en algún ente pública, simplemente te cuesta. O sea, en acá estamos viendo un tipo de negocio ya acostumbrado. Todo el mundo que quiere trabajar tiene que pagar ya. Tiene que pagar con lo suyo o simplemente con lo que, ¿cierto? Con la carita o simplemente con, ¿qué es el cuerpo? Hay que decirlo así. Ya hemos visto un congreso, este congreso usurpador, que han tenido hasta prostitutas dentro. Y nadie dice nada. O sea, el país ya de una vez debió unirse, todos en general, ¿no es cierto? Todas las ciudades, todos los gobernantes, todas las personas realmente que están conscientes, y de una vez sacarlos a este congreso basura, que nos ven la cara. Y absolutamente algunos simplemente miran y no dicen nada, simplemente es como una palomilla nada más. Este congreso hace esto, el otro aquello. No, se supone que están ahí para representar eso, y tienen que representar obviamente bien, y no permitir que entren cualquier porquería. Las porquerías de congresistas deberían ser personas honorables, respetables, intachables, como ya lo ha dicho la misma doctora Deli Espinosa. Pero sin embargo tenemos cada vez ya más congresistas tan lacras, se puede decir, tan basuras.
porque todo acto que hacen ya lo pasan como sin nada. Y si hay denuncias simplemente se limpian entre ellos o hay un negocio por debajo y simplemente no pasó nada. O si algún publicista realmente actúa, ¿no es cierto? Dentro de lo correcto, simplemente lo eliminan. Si he visto eso. En el país de Perú siempre han dicho, es el país de las maravillas, pero maravillas para los delincuentes de poder, de corbata. Ya tenemos también terroristas, pero con uniforme, con ese logo de la PNP, supuestamente sirve para cuidar entre las Fuerzas Armadas y esta institución tan desprestigiada que nadie respeta, nadie en absoluto. Quienes les respetan serán su familia, quienes les respetan y admiran serán sus amigas, esas amigas, en las cariñosas en las que están con ellos. Pero la población, el Perú, el ciudadano, el que paga su comida, el que paga su sueldo, el que mantiene para que esté ahí, simplemente los detesta. No les mira con respeto alguno ya. Ya no hay confianza en esta policía. Simplemente habría un respeto. Sería diferente. El policía jura por defender la patria, la ciudadanía, el país, pero no es así. Cada vez que nosotros salimos en marcha, simplemente nos quieren ya hasta buscar, ¿no es cierto?, hasta sembrar. Ya hemos visto en las marchas anteriores, yo mismo lo he vivido al salir a protestar porque me causa indignación. Muy aparte de defender mi voto, yo he salido a defender lo que era justo. Teníamos un presidente y tenemos un presidente hasta el día de hoy que está ahora secuestrado. Pero aquella vez lo sacaron de palacio a fuerza. Han actuado la misma policía que ves como terroristas y delincuentes a vista y paciencia frente a todo el mundo en cámaras. ¿Cómo actuaban estos delincuentes vendidos, vendepatrias, traidores a la patria? Simplemente no había respeto alguno. A un presidente lo capturan como ni al mismo delincuente, en este caso que trajeron hace poco de Paraguay, que también hemos tocado en videos anteriores, de cómo ahora están arrodillados, sumisos contra este delincuente que le servía como matón, ¿sí? Como matón le servía. Entonces, contra él sí no actúan como tienen que ser, como debería ser. Sin embargo, le dan poco más, le ponen alfombra y lo traían, pero recibiéndolo con todos los honores, como si hubiera logrado algún logro fuera del país para la nación. No, este sujeto ya debería estar purgando cadena perpetua y sobre todo delatando a todos esos delincuentes que han usado el dinero del país para poder acabar con alguno de sus del partido contrario o simplemente el quienes estorbaba su camino. Se ha eliminado a muchas personas, sí, pero eso no va a quedar impune, como como la usurpadora en este caso, que ha asesinado a hermanos ciudadanos peruanos por defender lo que es su voto, defender la patria, el país, para poder librarnos de todas estas lacras. Simplemente me fueron a matar. Pero qué diferente es el país de Irán, ¿cierto? Siempre voy a hacer esa referencia porque hasta el día de hoy está demostrando ser un país unido, un país fuerte, así como es un país unido, llega hasta a que le teman, hasta el mismo imperio yanqui le teme y le respeta. Pero en nuestro país somos uno más, un lacayo más. Claro, lacayos son nuestros delincuentes y lacras que están ahí, como lamebotas. Pero el peruano consciente de ti no se tiene por qué arrodillar ante un imperio, como ahora está queriendo amenazar ya, por no por no hacer su compra. Este presidente de títere y también el presidente usurpador que está ahora en el cargo, simplemente no está firmando una compra de, ¿no es cierto?, de aviones o de armamento, que si algunos ya lo han escuchado en las noticias, sí, que se quiere comprar en Estados Unidos, como siempre, las chatarras, lo que no sirve, la basura, que no le sirve, quiere mandar a los países, ¿no?, que ya están en, como ellos llaman, su patio trasero. Pero no, el Perú no es patio trasero de nadie. El Perú, antes que sea Estados Unidos, antes que sea Europa,
ya era un país, un imperio milenario en Latinoamérica, el primer país milenario con tantas culturas y más antiguas que incluso de Persia, en este caso de Irán. Entonces, debemos tener ese lujo de darnos siquiera menos ese lujo de decir, sabes que venimos de un país milenario, no necesitamos de ningún otro país para que nos vengan a someter o a dominar. En este caso, este país de los terroristas yanquis tienen que aprender a respetar el país. Ahora lo está haciendo justamente Brasil. Brasil se está armándose y Perú, con un presidente patriota, también tiene que armarse. ¿Por qué? Por lo que se viene. Y lo que se viene más adelante es fuerte. Y estamos viendo ahorita. Entonces, solamente van a sobrevivir los países que son fuertes. Y los que no, pues simplemente serán, como ya estamos viendo, dominados, simplemente lacayos. Entonces, va a depender de nosotros, sí. Y ahora de estas elecciones también. Este presidente o este candidato, por ejemplo, no está hablando de lo que está haciendo los terroristas yanquis en este caso, como debería tocar también que este país soberano no tiene por qué intervenir este país. Así intervenga, nosotros tenemos aliados, tenemos países que nos podremos aliar, unirnos a los BRICS, que es un conjunto de países que se han unido pero para bien, no para mal, sino para que sobresalgan cada uno, hagan esas negociaciones para el bien de cada país y de cada región. En este caso su moneda tiene valor, o sea, yo vendo con mi moneda lo que cuesta en China, que cuesta en Rusia o que cuesta en Brasil. Nuestra moneda tiene que valer. No, ahora simplemente yo llevo mi moneda nacional a Rusia y no sirve. Entonces, todo ese caso tenemos que ver y tenemos que cambiar. ¿Por qué un papelito verde de este país, de los terroristas yanquis, tiene que todavía servirnos como intermediario? Vas a un país, tienes que llevarte este billetito verde, que ya está desfasado, simplemente ya pasado. No tiene, ya está quedando sin valor. Cuando nosotros tenemos lo que debemos acumular es riqueza, pero en minerales, no en billetes verdes como este vejete de Velarde, que se tiene que largarse, no cada 5 años va a estar fregando con la subida y bajada del dólar, que porque entró de la izquierda, porque simplemente no quieren entre un gobierno que haga respetar la moneda, queremos cambiar este tipo de moneda o este tipo de cambio. En este caso lo que debemos acumular es oro, lo que cuesta en sí, e incluso ya guardar nuestras reservas justamente, así sea lo que tengamos en este caso el litio ya tiene que estar ya resguardado, prácticamente se viene al servir como capital y como nuestra moneda nacional. ¿Para qué? Para que se venda, pero siempre en moneda nacional, que sea nuestro, no en lo que es simplemente recibir papeles verdes, porque es un papel al fin y al cabo, y regalar nuestro mineral. Lo que votan estos son simplemente papeles que no les cuesta absolutamente nada. Solamente imprimen en su país, nos mandan esos papelitos y simplemente los lacayos, como en este caso podemos decir de Ecuador, que tiene su moneda, que tristemente está Ecuador. Ahora Argentina, que también es otro triste país que está así. El camino está yendo a seguirles es Chile, que también están ahí. Uno más de sus, ¿no es cierto? Que fue su cumbre hace poco, que fue su cumbre el escudo de América, Dios dice, escudo de América, o simplemente enjaulados van a vivir dentro de la jaula de este país imperialista. Entonces, lo que queda aquí en Sudamérica, sí, el país al menos que se respeta es uno de ellos, es México. Mis respetos y aplausos para aquel país soberano. Gracias al presidente AMLO se está haciendo respetar y también tiene su propia planta, así como Perú, ahí tiene Mex, perdón. Entonces, ese país ahorita no está sufriendo de las consecuencias de la subida. ¿Por qué? Porque tienen ellos combustible que sirve para el país, para este momento de alzas y subidas que están por las nubes. Ellos no le están pasando tan mal como aquí. Aquí en Perú, la subida del combustible está, muchos ya se han hecho sentir. Por eso vemos los alimentos, por eso vemos los pasajes
entonces ya no se puede salir ni en carro. Lo que sale ya será pues en moto, porque el combustible incluso es menos y te ahorras. Pero los que trabajan en transporte, sí o sí tienen que usar. Y así como usan y gastan en combustible, también tienen que subir su costo. El costo es por eso que cuando vamos al mercado, a las tiendas, etcétera, todo está cambiando y todo está subiendo. ¿Por qué? Por el alza. Y muy aparte de eso, también hay empresarios, en este caso, las corporaciones que son pocas en el país, pocas que están ahí dominando. Entonces, estos pocos también elevan por sí solos. Como es un grupo, una asociación, ¿no es cierto? Como tipo mafia, la Confiet, están ahí en un grupito de empresarios, ¿no? Que están ahí viendo cómo suben y bajan, cómo les va. Simplemente les va a causar para sus gustos que tanto asaltan al ciudadano. Si fuéramos conscientes, ya dejaríamos de consumir sus productos. Por ejemplo, yo conversaba con algunas personas de los que trabajan en las corporaciones. Decían, no, que entre esa persona, que entre esta banda criminal, de este grupo, de esta banda criminal llamada Fuerza Popular, que ingrese, sí, esta persona. ¿Por qué? Porque estamos muy bien. Claro, habla por su corporación, como esta gaseosa, como muy bien dice, Coca, por esta gaseosa Coca. Entonces, todo el mundo dice, el secreto tiene su secreto, señores. Su mismo nombre lo dice. Ya ha habido denuncias. O sea, este líquido contiene eso. Contiene eso. Y si alguien que consume esta bebida, me dará la razón. Cuando tú consumes, tienes más ansias, tienes más sed de querer consumirlo. Es como algo que te llama. Y eso se llama adicción. Me ha pasado, lo digo así por experiencia. Aquella vez cuando no había agua, entonces al menos me tomé uno para envenenarme. Yo dije, esta bebida, porque no soy de tomar ni tampoco esa bebida, porque no me gusta. Y sentí como que uno no te llena. O sea, necesitas más para que te llene, encima como que te llama o te jala en sí. O sea, en verdad, las personas que consumen eso y los que consumen, o a los que no consumen, pero miran, solamente fíjense cómo son aquellas personas que consumen esta bebida. Quieren más y a la vez más. O sea, es adictivo y a la vez peligroso. Yo solamente tomé una y con eso me bastó para poder sentir sí, porque he visto que consumen cantidades la gente y toma como si fuera agua mineral o algún otro líquido. En mi caso siempre me preparo lo que es una bebida natural, ya sea a base de frutas o en todo caso simplemente un limoncito y a veces sin azúcar. Pero sí me trato de tomar siempre algo así. No consumo lo que es las bebidas gaseosas, se podría decir a las 500. No tienen nada de malo, así como tú consumes alguna hierba, ¿no es cierto? Con eso ya lo digo todo. Alguna hierba que sí, mucha gente lo consume. Ni tampoco no tenemos por qué decir no lo consuma o sí o no, porque es decisión de esas personas. Pero el problema es cuando hay adicción, cuando hay, ¿cómo se dice? Algo, ya te acostumbras, te vuelves adictivo a eso. Entonces ya cuando consumes, pero ya consumes en cantidades, es ya peligroso. Entonces dicen que también esa hierba es curativa y la misma medicina no lo quiere, lo quieren legalizar. Entonces, como no lo quieren legalizar, entonces es simplemente algo como como esas cosas que es prohibido. Y bueno, las cosas que uno ya se ha visto en los estudios, ese aceitito incluso que lo sacan de esa hierba, sirve para un bien, o sea, para una enfermedad.
Entonces, eso es lo que uno quiere la medicina. Esta medicina que es, vamos a tocar un día en un video de la organización criminal Nada de la Salud, esta llamada OMC, que supuestamente es Organización Mundial de la Salud, que no, para mí, absolutamente el Perú y el país, en este caso el Perú, debería salirse de esa organización criminal que es Nada de la Salud. Porque nosotros no debemos poder depender de que un grupo, una corporación extranjera nos quiera vender su droga. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Nos venden pastillas que son, al fin y al cabo, droga. Droga para uno, que les enferma más. Y has hecho estudios que esas pastillas no curan, solamente calman. Lo que verdaderamente calma es otro tipo, donde se tiene que curarse. En este caso, en Perú tenemos muchas hierbas, ojo, medicinales, naturales, que nos sirven y nos curan. Eso no es mentira, eso es verdad y esto es real, se ha comprobado y se ha visto ya. Entonces, lo que no quieren esta organización criminal, que es Nada de la Salud, entonces, ¿qué quieren? Que nosotros consumamos y el país un presupuesto se va, enorme presupuesto se va justamente para esto, que es Ministerio de la Salud, cuando debería más en lo que es apoyar más en la educación. Y sobre todo también a este presidente delincuente que salió, este otro títere, Geri, que cosa está quitando lo que es becas a los estudiantes. Y muchas personas a nivel nacional, desde Tacna a Tumbes, desde Quito hasta Puerto Maldonado, o sea, todo el territorio peruano se ha pronunciado de los estudiantes. Yo, si pago mis impuestos, quiero que sirvan para qué, para que mis hermanos, ¿no es cierto?, tanto de Iquitos, que se pronunciaron, de Tacna, que se pronunciaron, de Tumbes, Piura, ellos vayan a estudiar a universidades, si tienen la capacidad, que sirva. Hoy, como decía, que simplemente ese dinero, ¿no es cierto?, que nos cuesta, sirva, pero para que se pague a estudiantes, a jóvenes que son pues promesas reales, no a estos individuos que ahora se han utilizado hasta en campañas inútiles realmente. No sé qué adjetivo denominaría a estos influencers, que en vez de ser unas personas que deberían influir para algo bien, influyen pero para algo malo. Entonces no nos sirve como sociedad. Pero qué indignante y qué triste, sí, se ha cancelado las becas que es para los jóvenes estudiantes, que era realmente una gran cantidad y se redujo, pero a una pequeñísima parte. Y el otro dinero se está yendo justamente para mantener a esta Cámara de Diputados y Senadores que realmente tiene que desaparecer. Tenemos que hacerlo desaparecer, porque no nos sirve. Esta Cámara de Senadores y Diputados tiene que desaparecer, simplemente. Entonces, como les decía, a una semana de las elecciones estamos, sí, indignados, ya cansados con lo mismo, de que ya no podemos, o sí se puede hacer, pero ya otros resignados, porque ya vamos viendo cómo pasó tan descarado el partido de la señora K. Sin embargo, ahora están poniendo el partido para que estemos con un tipo consuelo, nos están poniendo el otro partido de Juntos por el Perú. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Simplemente elegir por el mal menor, en este caso por Juntos por el Perú. Tendremos que apoyar y sobre todo hay que decir, hay que ser ingenuos, no tontos, simplemente creer en lo que dijo esta persona, si hacer lo que dijo el presidente Pedro Castillo, la Asamblea Constituyente, entonces efectivamente obligarlo y que se haga. Eso justamente es lo que queremos nosotros, para el bien de nosotros sí, y para el bien del país también. Entonces, con esto es un punto, es un camino y un avance enorme con lo que se viene de la Asamblea Constituyente. De ahí van a ser, de ahí nace la madre del cordero, se podría decir, que para bien nos vamos a ir a encaminar.
porque el país realmente necesita así un cambio, pero absolutamente de todo. Ya no estamos en esos años que lo hicieron esta constitución. Lo que queremos ahora es un cambio, el cambio verdadero, donde cada región tiene sus propios demandas y pedidos, no solamente en lo que es en su gobierno regional, distrital, sino que tenemos que pedir al central. Entonces ya no tiene que solamente centrarse en una sola ciudad, sino distribuir en cada región. Y toda región tiene que ser un país importante como lo es ahora, en este caso Lima. Entonces, solamente queda seguir en la lucha. Ya sabemos ya que tenemos segunda vuelta y queda elegir en el mal menor. Y bueno, pues mañana que de nuevo nos pondrá ahora todo este tipo de cosas. Hay denuncias, sí, hay denuncias también. Entonces, como ya hemos dicho, las denuncias están ahí. Y si prosperan, a buena hora. O si prosperan, no sabemos qué pasará. Pero ya dijo ya la otra que ya pasó. Esta persona de la banda criminal y partido Fuerza Popular que quiere estabilidad en el país y que nosotros no tenemos por qué desestabilizar con nuestras opiniones o simplemente con nuestras opiniones o simplemente esas decepciones que tenemos ahora o indignarnos cuando esto es escandaloso. Ya le hemos dicho, nos tenemos que indignar, sí, porque hubo un fraude descarado a nivel nacional. Entonces, ¿qué nos queda? Denunciar, seguir en la lucha, como ya lo dije. Esto es para más. Esto, como dije desde el primer inicio del video, esto recién comienza. Y estará en nosotros, sí, de que salgamos y luchemos contra estos delincuentes. Y bueno, queda solamente continuar con lo que es la lucha. La lucha continúa, señoras y señores. Y ahora involucrar así a los hijos, en este caso a los jóvenes y a sus hijos, a nuestros amigos. Yo también les comento y les digo, y a los vecinos, y a toda persona con quien yo siempre trato de dialogar o simplemente relacionarme. En la política siempre está el tema mío. Entonces, en estas elecciones ya lo dije, ¿cómo es posible? Y ellos también se preguntan cómo, ¿cierto? Caramba, ese partido pasó. Y ahora con todos los videos que salen de las denuncias, efectivamente entendemos cómo está y por qué está ahí. Es un robo, sí. Es un fraude también. Y muy descarado. Que solamente algunos se indignan. Otros periodistas que simplemente lo toman como en broma. O como simplemente, ya déjenlo pues, ya pasó. No debe ser así. No debemos permitir que sea así. Lo que importa es indignarnos como sociedad. Y si hay marchas, entonces hay que asistir. ¿Para qué? Para que vean estas gente o estas personas y digan si efectivamente son masa que se indignan. Son muchas personas que se indignan. Entonces, así vamos a probar a estos delincuentes que nosotros sí nos indignamos, que nosotros sí no queremos que sigan gobernando estos delincuentes. Delincuentes sí, con saco y corbata. Ahora quieren poner a una presidenta, este pequeño grupo, ese pequeño reducido grupo de poder que están acá enlistados hace años. Lo digo porque queremos ese cambio de constitución o asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque si permitimos ingresen otra competencia, si permitimos que ingresen otras corporaciones leales al cliente, no al país, sino cada empresa tiene que ser leal al cliente, no, o sea, ¿no es cierto? Y cumplir con lo que dice el país. Pero en aquí, ¿qué pasa? Simplemente estos delincuentes están con el presidente de turno, lo votan, como si nada, si es que no están a sus propios intereses. Pero el pueblo peruano, en este país, el país, quien sufre y paga las consecuencias son cada uno de nosotros.
Otros dicen, no, te quitarán las propiedades. ¿Pero qué propiedades? Hablas como si tuvieran 1000 de propiedades, una corporación importante. Pues les digo siempre a las personas desconocidas, el día que tengas un banco, ahí sí te va a afectar a ti. El día que tú tengas una corporación enorme, ahí sí te va a afectar, pero como ciudadano de a pie, común y corriente, no te va a hacer, porque a afectar. Al contrario, este cambio de constitución va a beneficiar a nosotros y a país, y como país también. Entonces, tenemos que ser soberanos, sí, e independientes también, luchar por quien nos quiera enfrentar. En este caso, ya Estados Unidos está viendo acá cómo quiere meter sus narices, cómo quiere meterlo, pero todavía no sabe cómo hacerlo, porque realmente se nos violaría realmente los derechos internacionales, ¿no? Que existe todavía entre comillas aquí la soberanía. Pero sí están metidos ya, metidos en corporaciones. Entonces lo que quieren nosotros es salir, alzar nuestra voz de protesta y decir no, el país es soberano, el país se respeta. Sin más nada que decir, entonces el día de mañana continuaremos. Muy buenas tardes, buenos días a todos, buenas tardes y buenas noches. Entonces, me queda solamente despedirme. Gracias. Estamos una semana ya, una semana en día cumpliendo con esto video. Entonces, continuamos así informándoles con lo que siga. Gracias, buenas noches y hasta el día de mañana.